Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con las clases de matemáticas actuariales del seguro de personas 1. Este, mm, y bueno, pues donde nos quedamos ayer, estábamos viendo la ley de Gompertz. Por ahí veíamos un poco estas hojas. Y en donde nos quedamos el día de ayer fue en esta parte, en la ecuación fundamental de la ciencia actuarial. Entonces, pues vamos a continuar de esta parte. Antes, pues mencionarle que esta pregunta pues viene en su examen. Entonces aquí hago un pequeño paréntesis. Lo que les voy a preguntar en su primer pregunta de su siguiente examen es, más o menos la pregunta se la redactaría así. Suponiendo que h tiende a ser cero y hm de x es igual a h de x entre h por l de x, y que el límite cuando h tiende a ser cero de h m de x, mejor conocido como mu de x, demuestre que L de x es igual a L de 0 por e menos la integral de 0x de mu de y. Entonces aquí cierro el paréntesis y esto les estaría preguntando en su primer examen. Suponiendo que hm de x es esto y que la tasa instantánea de mortalidad es esto, demuestre que L de x es igual a eso. Es decir, les pido su primer pregunta de examen y encuentren la ecuación fundamental de la ciencia actuarial. Bueno, pues aquí tenemos la ecuación fundamental de la ciencia actuarial. Vamos a continuar la clase. La pregunta que quiero resolver es ¿qué forma matemática tiene mu de y? ¿Sale? ¿Qué forma matemática tiene mu de y? Entonces, mu de y, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues esta pregunta se la hizo Gompertz y la respondió de la siguiente forma. Gompertz dijo, básicamente de manera textual, si algunos ya leyeron su biografía, pues este cuate era inglés, entonces pues su idioma era inglés, pero pues traducido al español, básicamente dijo lo siguiente, traducido un poco al español, ¿no? Él, para responder la pregunta de a qué es igual mu de y, dijo más o menos lo siguiente: la resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional a ella misma y decrece conforme pasa el tiempo. Él comenzó con esta expresión diciendo: la resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional a ella misma y decrece conforme pasa el tiempo. Subrayo las partes más relevantes de su expresión. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué hizo con esta expresión Gompertz. Primero que nada, hago otro paréntesis. Todos ya dominamos como concepto la probabilidad de muerte, Q de x, pues esta se obtiene como d de x entre L de x, y es la probabilidad que una persona de x muera entre las sedes x y x más 1. Esta expresión como que tiene que ver con d de x entre L de x, tiene que ver con la expresión de los años persona vividos. Cuando digo esta flechita aquí, digo tiene que ver o se correlacionan. De hecho, los años persona vividos entre x y x más 1 es el promedio entre las edades Lx y Lx más 1. Entonces estos denominadores son muy parecidos. Y recordamos que este indicador pues es la tasa central de mortalidad que acabamos de ver en m de x. Y ya vimos que m de x en el límite, ¿sale? Sacando límite, tiene que ver con mu de x. Con esto quiero decir que hay una relación directa entre q de x y mu de x. ¿Sale? Hay una relación proporcional entre q de x y m de x. Es decir, lo que estoy diciendo es que si q de x se incrementa, entonces mu de x también se incrementa. Si q de x baja, entonces también mu de x va a bajar. Entonces, pues ya vieron que hay una relación directa entre q de x y m de x. Lo que quiero decir con esto es que de ahora en adelante ustedes imagínense que cuando yo me refiero a mu de x, realmente me estoy refiriendo a una probabilidad de muerte instantánea. O me estoy en general refiriendo a una probabilidad de muerte. ¿Sale? Entonces, pues esta es, espero que con esto haya quedado claro que
mu de x y q de x, si bien no es lo mismo, pero es el mismo concepto, pues lo que quiero decir, ¿no? Ok, entonces, vamos a entonces hablar de la resistencia del hombre a la muerte. Listo. ¿Qué entendemos como resistencia del hombre a la muerte? Voy a ocupar esta parte de la hoja. Dice que la resistencia del hombre a la muerte decrece conforme pasa el tiempo. ¿Qué probabilidad de las que hemos visto? Noten que hemos visto dos probabilidades importantes, P de X y Q de X. ¿Cuál de estas dos probabilidades decrece conforme pasa el tiempo? ¿La probabilidad de vida o la probabilidad de muerte? Pues la probabilidad de vida, conforme pasa el tiempo, esta probabilidad de vida va decreciendo. Aquí le voy a poner la edad y aquí voy a poner la probabilidad de vida. Entonces la resistencia del hombre a la muerte la podemos asociar a una probabilidad de vida de manera intuitiva. ¿Ok? Ok. Bueno, y por ende Q de X va a crecer conforme pase el tiempo. Entonces vamos a analizar entonces un indicador. Si P de X decrece conforme pasa el tiempo, entonces Q de X crece conforme pasa el tiempo. Fíjense que aquí está el 100% de probabilidad, ¿no? Y aquí está el 0% de probabilidad. Conforme pasa el tiempo, P de X decrece, pero conforme pasa el tiempo, Q de X crece, ¿ok? ¿Qué creen que le pase entonces al siguiente indicador que voy a proponer a continuación? Voy a proponer 1 entre Q de X, ¿sale? Si Q de X crece conforme pasa el tiempo, entonces 1 entre Q de X también va a decrecer conforme pasa el tiempo. Entonces 1 entre Q de X también va a decrecer conforme pasa el tiempo. ¿Sale? Y esto lo aprovecha Gompertz y dice, ok, Q de X crece conforme pasa el tiempo, porque la probabilidad de muerte crece conforme pasa el tiempo, pero si yo le pongo 1 entre un denominador que cada vez se hace más grande, pues el numerito resultante cada vez se va a hacer más pequeño. Y entonces, con esta analogía, Gompertz dice, pues sea, define 1 entre mu de y, lo define como la resistencia del hombre a la muerte. ¿Por qué? Porque acuérdense que Q de X tiene que ver con mu de y, o con mu de X, perdón. Entonces 1 entre mu de y es un indicador que conforme pasa el tiempo se hace más pequeño. Y eso le llama resistencia del hombre a la muerte y cumple que decrece conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Define H como la constante de proporcionalidad que asegura su expresión. Y finalmente define la derivada de 1 entre mu de y respecto de y como la tasa instantánea de cambio de la resistencia del hombre a la muerte. ¿Ok? Vamos a entender un poco mejor. ¿Están de acuerdo que una de las interpretaciones geométricas de la derivada es una tasa de cambio instantánea? Entonces, si esta es la resistencia del hombre a la muerte, la derivada de la resistencia del hombre a la muerte, pues es la tasa instantánea de cambio de la resistencia del hombre a la muerte, ¿no? Entonces, con estas tres expresiones, fíjense lo que hizo Gompertz. Pasó esto que dijo en español, con estas cosas, a la siguiente expresión. Entonces, él dijo, la resistencia del hombre a la muerte, entonces, la resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional a ella misma, es decir, aquí está el h, la constante de proporcionalidad, y decrece conforme pasa el tiempo. Entonces, noten ustedes que lo que dijo aquí en español lo transformó en la siguiente expresión matemática. Repito, la resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional a ella misma y decrece conforme pasa el tiempo. Por eso el signo menos la derivada de la resistencia del hombre a la muerte. Con eso ya asegura que decrece. ¿Sale? Y entonces, de esta expresión, ¿qué creen que vamos a hacer?
pues vamos a despejar mu de y, por ende vamos a necesitar nuevamente ecuaciones diferenciales. Que ya tuvimos un curso de ecuaciones diferenciales ayer, guiño guiño, pero bueno, espero que le estén entendiendo el tema. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que sí me gustaría comentarles es que ustedes como actuarios, como matemáticos, etcétera, pues tienen la gran misión de justo hacer este tipo de cosas que hizo Gompers, de partir de cosas que ustedes razonen en español, tienen que ser capaces de pasarlo a alguna expresión matemática que les permita modelar o explicar fenómenos, pues ya sea de la naturaleza, de la sociedad, de la economía, de lo que ustedes quieran. Entonces, pues ustedes están tomando muchas materias en la Facultad de Ciencias que le ayudarán a tal efecto. Partirán de cosas en español para ustedes diseñar expresiones matemáticas que les ayuden a modelar situaciones, como ya les dije, de la sociedad, de la economía, de la biología, de la medicina, de lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, entonces pues cerrado ese comentario, vamos entonces a despejar aquí mu de y, que recordarán que era una de las preguntas que nos hicimos aquí. ¿Ok? Listo, entonces pues borro mi pizarrón guiño guiño, por acá, voy a partirlo nuevamente aquí a la mitad. Y entonces, pues lo que dijo Gomper lo repito, la resistencia del hombre a la muerte es inversamente proporcional a ella misma y decrece conforme pasa el tiempo. Hasta aquí nos quedamos. ¿Ok? Entonces, pues vamos a empezar a jugar con esta expresión de tal manera que despejemos mu de y. Esto querría decir, que h es igual, voy a despejar h, 1 entre mu de y que está multiplicando h lo voy a pasar dividiendo a la derivada de 1 entre mu de y respecto de y entre 1 entre mu de y. Entonces este y que está multiplicando lo pasé dividiendo. Espero que más o menos esté siendo claro. Y este signo negativo se lo voy a cargar a la h, entonces tengo menos h. ¿Sale? Menos h es igual a esto. Luego tengo la derivada de 1 entre mu de y respecto de y entre 1 entre mu de y. ¿Están de acuerdo que si 1 entre mu de y en su imaginación lo ven como f de x, tengo la derivada de f de x respecto de x por 1 entre f de x? Entonces puedo usar el tema de los logaritmos aquí con la regla de la cadena. Y entonces esto sería igual a la derivada del logaritmo natural de 1 entre mu de y respecto de y. ¿Sale? Porque tengo la derivada de f de x por 1 entre f de x, que sería 1 entre mu de y. Entonces tengo la derivada del logaritmo natural de 1 entre mu de y respecto de y. ¿Ok? Entonces ahora sí, perdón por el pleonasmo, esto sabemos que es igual a menos h. Lo puse por acá para encerrarlo en un cuadrito. Y ahora sí, pues nuestra misión, si decidimos aceptarla, es despejar 1 entre mu de y. Perdón, es despejar mu de y. ¿Cómo lo vamos a despejar? Pues nuevamente con ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales. Perdón por mi letra, pero también lo estoy diciendo de manera verbal. Entonces, de y que está dividiendo, guiño guiño, lo voy a pasar multiplicando y entonces tengo menos h de y, ¿sale? Menos h de y va a ser igual a la derivada del logaritmo natural de 1 entre mu de y, ¿sale? Y luego entonces integro en ambos lados de la igualdad, entonces tengo menos la integral indefinida, aquí sí, menos h de y va a ser igual a la integral indefinida de la derivada del logaritmo natural de 1 entre mu de y, ¿sale? Esto definitivamente se nos va, la integral con la derivada. Y vamos a resolver esto. Esto va a ser igual entonces al logaritmo natural de 1 entre mu de y más una constante de integración porque la integral pues es indefinida. Más una constante de integración le voy a llamar b1 porque aquí sí la integral es indefinida, que era una de las dudas que creo que tenían por Zoom la vez pasada, ¿no? Resolviendo esta integral, entonces tengo que menos h de y, resolviendo esta integral indefinida nos quedaría como menos hy
más una constante de integración que le voy a llamar B2. Y esto va a ser igual a el logaritmo natural de 1 entre mu de y más una constante de integración B1. Y luego entonces, menos hy va a ser igual al logaritmo natural de 1 entre mu de y más una constante de integración B1 menos una constante de integración B2. Es decir, este que estaba sumando lo pasé para acá restando. Pero estas dos expresiones son constantes, entonces Gompers las renombra y las cambia por el logaritmo natural de b. Es decir, el logaritmo natural de b es una constante y la cambia por la constante que resulta de restar a la constante b1 la constante b2. Entonces b1 menos b2 es constante y Gompers la renombra como logaritmo natural de b. Esto quiere decir que esto se me volvería como logaritmo natural entre 1 entre mu de y más el logaritmo natural de b. ¿Sale? Entonces, pues ya tengo ahí una operación de logaritmos y por propiedades de los logaritmos, justamente esto va a ser igual al logaritmo natural de b entre mu de y. Este b pasan como parte del numerador aquí por parte de los logaritmos y por recordar esto va a ser igual a menos hy. ¿Ok? Entonces aquí ya se vuelve fácil el despeje de mu de y que queríamos encontrar. Entonces continúo por aquí. Entonces e a la logaritmo natural de b entre mu de y va a ser igual a e a la menos hy. Entonces lo que hice fue aplicar exponencial aquí y exponencial aquí en ambos lados de la igualdad y tenemos esta expresión. Entonces esta exponencial se va con el logaritmo natural. Y entonces voy a tener que b entre mu de y va a ser igual a e a la menos hy. Y luego entonces, pues ya podemos empezar a despejar mu de y de aquí. Entonces, ¿están de acuerdo que mu de y va a ser igual? Está aquí dividiendo, la pasa multiplicando. Y luego está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces va a ser igual a, a b por e a la hy. Noten ustedes que aquí ya le quité el negativo porque al hacer el despeje, que estaba multiplicando pasa dividiendo, entonces suba el numerador con signo positivo y entonces queda así esta expresión. Por otro lado, dice Gompers, oye, e a la h es una constante, ¿sale? Es una constante, entonces la cambia por una constante c. Dado que e a la h es constante, la cambia por una constante c. Y luego entonces, con esa cosa, con esa nueva interpretación de la constante e a la h, entonces dice Gompers que mu de y es igual a b por c a la y. Y esa es la que ustedes ven en los libros de matemáticas de cálculo actuarial. Pero al menos ya vieron de dónde salió todo el desarrollo de la ley. Esta se conoce como la ley de mortalidad de Gompers, ¿sale? Así vienen los libros. Gompers le puso B porque piensa que las personas fallecían por factores biológicos, ¿sale? Y la C es la proporción en la que fallecen las personas. Entonces, esta es la expresión que nos estábamos preguntando al inicio de la clase. Mu de y, ¿cuál es su forma matemática? Mu de y, ¿cómo es? Bueno, pues ya lo acabamos de encontrar. Mu de y es igual a bc a la y. Y esto se conoce como la ley de mortalidad de Gompers. Bueno, espero que hasta aquí vayamos entendiéndole al tema. ¿Listo? Continúo. Entonces, recordando, la ecuación fundamental de la ciencia actuarial decía que L de x era igual a L de 0 por E a menos la integral de 0 a x de mu de y. Entonces ahora sí ya conocemos a mu de y, vamos a ver a qué llegamos. Entonces esto sería igual a L de 0 por E a menos la integral de 0 a x de bc a la y de y. Entonces noten ustedes que acabo de cambiar mu de y por la ley de mortalidad de Gompers en la expresión, en la ecuación fundamental de la ciencia actuarial. Y a continuación vamos a ver a qué llegamos. Para eso vamos a responder de manera separada la integral.
menos la integral de 0 a x de bc a la y de y. Vamos a resolver esta integral y vamos a ver a qué llegamos, ¿ok? Esto va a ser igual a menos b por la integral de 0 a x de c a la y de y. Entonces tenemos que resolver la integral de c a la y de y. Bueno, como ustedes saben, hay varias formas de resolver una integral. Una, pues por los métodos que ustedes ya vieron, pero otra es conociendo la función primitiva. Entonces, voy a plantear la siguiente función primitiva. Sabemos que la derivada de c a la y entre el logaritmo natural de c respecto de y es igual a c a la y. ¿Sale? Un paréntesis aquí. Esta ya la pueden ustedes calcular más fácil en casa. Calcular la derivada de c a la y entre el logaritmo natural de c respecto de y les va a dar c a la y. Entonces, pues es la función primitiva de la integral que queremos, de la función que queremos integrar aquí. Entonces, pues esta integral, sabiendo que ya conocemos la función primitiva y que ustedes me pueden ayudar a validar esto en casa, va a ser igual a menos b le voy a poner aquí c a la y entre el logaritmo natural de c valuado entre 0 y x. Aquí está la solución de la integral. Y esto ya no me va a caber aquí en la hoja, le voy a continuar por aquí abajo. Entonces, menos la, le voy a poner aquí menos, ¿cómo le hago? Estoy haciendo un poco bolas, pero me gustaría continuar aquí el resultado. Bueno, si no lo continúo aquí. Esto va a ser igual a menos b, ¿sale? Por entre el logaritmo natural de c. De una vez saco el logaritmo natural de c, menos b entre el logaritmo natural de c. Por c a la x menos c a la 0. ¿Ok? Entonces obtengo esta expresión. Noten ustedes ahora que menos b es una constante, el logaritmo natural de c es una constante, entonces menos b entre el logaritmo natural de c es una constante. Y entonces dice Gompers, CA, ¿sale? Menos b entre el logaritmo natural de c igual al logaritmo natural de g. Entonces con esto esta expresión se vuelve como logaritmo natural de g que multiplica a c a la x menos c a la 0. Y por propiedades de los logaritmos, esto es igual al logaritmo natural de g elevado a la clx menos 1. Aquí este c a la 0 ya de una vez lo puse como 1. Y entonces hemos logrado ya resolver la integral que nos habíamos planteado aquí al principio. Entonces regresamos a la ecuación fundamental de la ciencia vectorial y sustituimos. Voy para allá. Nuevamente aquí mi pizarrón guiño. Entonces regreso. La ecuación fundamental actual decía que L de x es igual a L de 0 por E menos la integral de 0 a x de mu de y. Y esto es igual a L de 0 por E menos la integral de 0 a x de bc a la y de y. ¿Sale? Y esto resultó ser igual a L de 0 por E, ya resolviendo la integral, al logaritmo natural de g elevado a la c a la x menos 1. ¿Sale? Entonces aquí mañosamente, pues vean lo que hizo Gompers. La solución de esta integral que ya la acabamos de resolver es esto. Y la exponencial con el logaritmo natural se van. Y por lo tanto eso es igual a L de 0 por g c a la x menos 1. ¿Sale? Y esto es igual a L de 0 entre g por g c a la x. A lo mejor no entendieron qué hice, pero este menos 1 que está aquí como exponente, es el que está dividiendo a L de 0 aquí. Y ya nada más me sobrevive GC a la X. Y luego dice Gompers, L de 0 es constante y G es constante, entonces lo define como una constante K. Dice sea K igual a L de 0 entre G y por ende esta expresión queda como K GC a la X. Y por ende, L de x es igual a una constante k por una constante g por una constante elevado a una constante c elevado a la x, a la edad. Y esta última ya se conoce como la ley Gompers. ¿Sale? Y es la que viene en los libros. Entonces, si ustedes recordaron al inicio de la clase,
Nosotros nos preguntábamos cómo las observaciones discretas de una tabla de mortalidad se podían modelar y se podían modelar con esta expresión y según Gompers, pues ya vimos que se pueden modelar con la siguiente expresión, ¿sale? Esta sería apuesto que no se les había ocurrido, no fue un polinomio de grado 1, ni de grado 2, ni el 1 exponencial, ni la manga del muerto, fue una expresión más o menos de este estilo, ¿ok? Bien, entonces con esto, pues dejo la clase hasta aquí y les voy a grabar una segunda clase, para continuar con el tema. Muchas gracias y hasta luego.